En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas, profesionales a su servicio. ¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras aquí en Telemiño. Estamos en plena campaña del IRPF, o lo que es lo mismo, la campaña en la que todo el mundo tiene que rendir cuentas ante el Ministerio de Hacienda para ver si, utilizando el lenguaje clásico, le toca a pagar o a devolver. Este año hay algunas indicaciones nuevas, algunas cuestiones que merece la pena detallar. De ahí que el programa, en el primero de los apartados que les vamos a ofrecer, se introduzca en las novedades, fundamentalmente, de la campaña de la renta de este año. Como todas las primaveras, toca hacer cuentas con Hacienda en el IRPF. Hasta el día 30 de junio está el plazo para declarar las rentas y esperar si el saldo es favorable al impositor, por lo tanto recupera parte de lo abonado, o si debe de pagar, es decir, le sale la declaración positiva. Este año hay muchas novedades, tanto en el aspecto general como en el tramo autonómico, y hemos pedido a un experto que nos haga un repaso de las deducciones y obligaciones. Es Manuel Todea, economista y asesor fiscal, que explica en primer lugar las novedades. Lo más novedoso quizás para este año son las deducciones por maternidad que se acaban de reconocer por sentencia judicial para las madres desempleadas o que estaban en ERTE o de las fijas discontinuas, o inclusive también las que trabajaban por cuenta propia, que estaban, cuando fue inclusive la pandemia, con cese de actividad, que van a poder aplicar la deducción por maternidad en esta renta el año 22 para los años 20, 21 y 22. Pues tenemos también una deducción por las ayudas en el tema de los incendios que hubo el año pasado, en los meses de junio, julio y agosto. Tenemos también el tema de las ayudas de los 200 euros para personas desfavorecidas, que tendrán, quienes tengan obligación de presentar la declaración van a tener que tributar por ellas. Tenemos también las ayudas de alquiler. Lo del bono cultural joven, los 400 euros también, para los de jóvenes de 18 años, en caso de que tengan obligación de presentarla, también lo van a tener que declarar, en caso de que lo hayan consumido. Y las ayudas a alquiler, esas ayudas de 250 euros durante 2 años. Luego también tenemos para los empresarios autónomos el descuento de los 20 céntimos del combustible, que aunque la factura venga por el total del coste del litro, solo se va a poder computar como gasto lo realmente pagado, es decir, los 20 céntimos no pagados no se van a poder computar como gasto. Y luego también hay una serie de reducciones para actividades agrícolas y ganaderas, que son medidas excepcionales por el encarecimiento del gasóleo y de los fertilizantes, que también van a tener unas deducciones del 35 y del 15%. Uno de los asuntos más novedosos, como ha explicado Todea, es el que se refiere a un ámbito de la deducción por maternidad. Era una deducción de 100 euros al mes, que en principio solo la podían aplicar las mujeres que habían sido madres cumpliendo unos requisitos determinados, es decir, tenían que estar trabajando. Bueno, pues ahora ese abanico también se lo abre a personas que sean con contrato fijo discontinuo, si el nacimiento fue en meses en los que no estaba trabajando, o inclusive que estaba en un ERTE, o las autónomas, pues que sobre todo a raíz del COVID, que estaban en cese de actividad temporal, que van a poder aplicar esa deducción, y la van a poder aplicar en el año 22, en la renta del 22, por los 3 años. Ya no solo hay desgravaciones en el tramo general, también las hay en el tramo autonómico. Por ejemplo, aquí en Galicia tenemos un surtido de deducciones que, la verdad, si no estás un poquito puesto en el tema, pues a lo mejor se te pueden pasar por alto. Hay
a mayores de la deducción por maternidad, hay deducciones por nacimiento, adopción de hijos, hablo ya de deducciones autonómicas de Galicia. Hay deducciones por familia numerosa, por cuidado de menores, es decir, lo que sean gastos de guardería. Hay deducción por alquiler de vivienda habitual para personas de 35 o menos años. Hay deducciones por sujetos pasivos de 65 o más años que estén incapacitados en más del 65% y necesiten ayuda. Hay deducción por acogimiento familiar. Hasta el 30 de junio está abierto el plazo para presentar la declaración de la renta. El plazo es hasta el 30 de junio y si se quiere domiciliar el pago es el 27 de junio, el último día para presentarla. En principio, todas las personas que ejerzan una actividad económica o empresarial o profesional tienen que presentarla, independientemente de los rendimientos que tengan, y si estarían eximidos de presentarla las personas que tengan un solo pagador de rendimientos del trabajo que no superen los 22.000 euros, o las que tengan más de un pagador, pero entre todas las rentas no supere 14.000, pero las rentas obtenidas del segundo pagador y sucesivos no totalicen más de 1.500 euros. Vamos a meternos ahora en el escenario financiero internacional, mirando de qué forma eventualmente podría salpicar alguna crisis al sistema bancario y a los ahorradores españoles. De nuevo hay, por utilizar un término clásico, ruido de sables en algunas entidades. ¿Es esto preocupante? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eventuales crisis financieras? ¿Cómo podrían afectarnos? ¿Estamos alejados de ese fantasma, como decimos los ahorradores españoles? Le hemos pedido a Raúl González que entre también en esa variable. De nuevo surgen informaciones relacionadas con la salud del sistema financiero, con riesgos que afectan a varias entidades bancarias de varios países. ¿Qué es lo que está ocurriendo y en qué medida puede contagiar y afectar al pequeño inversor o ahorrador? Es el análisis de Raúl González. Hola, hoy si les parece hablaremos un poco de si estamos o no en una crisis financiera como la que sufrimos en el año 2008. La respuesta, si ustedes me permiten empezar por el final, es que en mi opinión no, y me voy a explicar un poco por qué. El año 2008 primero no sabíamos lo que podía pasar con un sistema financiero que era en teoría robusto y que acabó un poco rompiendo en todos los países y en todos los, digamos un poco a nivel internacional, todo el sistema financiero rompió un poco porque no sabían muy bien cómo estaba toda la estructura que teníamos detrás de él. En el año actual, en el año 2023, año 2022, los bancos tienen una capacidad de control muy superior y sobre todo hay una reacción mucho más rápida, es decir, el año 2007, 2008, 2009 los bancos caían, las autoridades financieras estadounidenses, americanas, europeas, chinas, japonesas, se quedaban un poco mirando a la expectativa a ver qué ocurría. En esta ocasión hemos visto cómo el banco americano de Silicon Bank, digamos que entre comillas, tiene un problema un viernes, el sábado es intervenido y el lunes ya, digamos, todos los usuarios de ese banco pueden disponer de sus recursos económicos y seguir operando. Sí que es verdad que estamos viendo nombres muy famosos de la gran banca, como puede ser los bancos suizos, como puede ser el famoso Deutsche Bank, que parece que está en una situación delicada. Delicada puede ser un poco el criterio que tengan todos los bancos. Lo que estamos viendo es respuestas inmediatas. Credit Suisse tiene un problema económico un lunes, automáticamente las autoridades suizas intervienen y lo que hacen es no solo, digamos, transferir ese banco a otro banco operativo, sino que sobre todo, y lo más importante es que todas las autoridades a nivel mundial lo que están haciendo es liquidez. Les están diciendo a la banca, usted necesita dinero, no se preocupe, yo se lo doy, y se lo estoy dando a coste cero, no se preocupe. Sí, la crisis financiera de 2008 ha aprendido sobre todo las autoridades de no puedes dejar que el sistema financiero se solucione por sí mismo. Estamos viendo en el año 2008 que estamos hablando de un sistema siempre en reconversión. Estamos viendo cómo bancos de un lado y del otro del Atlántico se están comprando, cómo bancos, digamos, a nivel local se están comprando, cómo estamos viendo, pues eso, operaciones de fusión que posiblemente en este año volveremos a ver porque hay que seguir con esa reconversión del sistema financiero. Sí, sí hay siempre un factor de miedo, estamos hablando de nuestros ahorros, los ahorros de toda la vida, las inversiones que hemos realizado durante toda la vida y estamos hablando de un sistema financiero en el que hemos vivido situaciones en donde esos inversores o esos ahorradores no han podido recuperar su dinero o durante un tiempo concreto o incluso de los inversores muchas veces nunca. Es decir, ha habido bancos que han quebrado y que han perdido el dinero. En el caso en concreto que tú comentas, es un banco que además, digamos que ahí había grandes inversores y por eso ha habido ese movimiento quizá más mediático que en otros bancos, pero del año 2008 hasta ahora
en Estados Unidos unos 200 bancos han sufrido crisis, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que ha habido ese periodo de grandes bancos que son los que llaman la atención frente a los pequeñitos que generalmente son intervenidos y comprados por otro banco, digamos, un poco más rápidamente. Yo creo que tiene que estar muy tranquilo y lo estamos viendo en la historia, es decir, bancos muy importantes como el Popular han quebrado y el depositario tenía su dinero en disponibilidad el mismo día o al día siguiente, es decir, desde el punto de vista del ahorrador que tiene su dinero, hasta ahora no ha habido nunca ningún problema y estamos viendo que los bancos centrales de cualquier sitio del lado del Atlántico están respondiendo con la alarma principal que tienen, que es liquidez, es decir, el banco trabaja con dinero, usted necesita dinero, yo se lo doy gratis. Mejor negocio que eso para salvar un banco, no vas a tener otro recurso mejor. Entonces, desde el punto de vista del riesgo del ahorrador, no lo veo. ¿Dónde está el riesgo? En el inversor, que ya ha pasado en otras ocasiones, donde ese pequeño inversor, que siempre, evidentemente, compras en sectores, digamos, tradicionales o que parecen más estables, como puede ser el financiero, como pueden ser los bancos tradicionales, y se encuentra que en situaciones de rescate, pues él es el último en cobrar y posiblemente no cobre nunca. El Fondo de Garantía de Depósitos, para quien no lo conozca, es una situación, digamos, administrativa o legal donde lo que te están diciendo es que por unos importes determinados y por cada titular, el Estado te garantiza la evolución de ese dinero. Siempre que hablo del Fondo de Garantía digo que es un pequeño sueño y me voy a explicar por qué, es decir, el Estado no tiene los recursos suficientes para darle a usted el dinero el lunes de ese recurso. Lo que se está diciendo es no se preocupe usted porque usted va a tener ese dinero de alguna forma en algún momento, es decir, ese es un poco ese mecanismo de protección. Pero lo que tenemos que centrarnos es que cuando un banco quiebra, automáticamente si necesita 100 millones recibe 1000. Con lo cual automáticamente ese banco puede seguir trabajando, puede seguir funcionando, que es la mejor seguridad, no enterarnos de lo que ocurre en nuestro banco. El comercio está, por una parte, haciendo balance de la Semana Santa, desde ese punto de vista ni tan mal, pero también proyectando iniciativas que le van a ganar la calle, es decir, va a volver a su espacio natural, a los escaparates, pero también a las actividades promocionales y divulgativas. El comercio del centro de la ciudad entra en la primavera impulsando algunas iniciativas que le permiten ganar visibilidad en la calle. Por un lado, la celebración de un desfile el día 21 y después, el primer viernes de mayo, la celebración de la Shopping Night. Luis Rivera es el presidente del Centro Comercial Abierto Ourense Centro. Reivindicamos que el leitmotiv de la moda eres tú, es decir, esto no está pensado para grandes modelos, sino para la gente corriente, la gente que compre y que es usuaria de las tiendas del Centro Comercial Abierto, ¿no? Se va a dividir en 4 fases, pero va a tener una parte musical bastante importante, porque bueno, yo creo que le da animación, o creemos que le da animación, y va a haber ropa de todo tipo, desde ropa sport, casual, ropa de gala, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, pues lo que se pone la gente normalmente, y cerraremos el evento, bueno, con un desfilito de telas de nuestro establecimiento, bueno, reivindicando un poco las varias vidas que puede tener el textil, aunque esté determinado en un principio, pues como es mi caso, a decorar ventanas, etcétera, pero también puede ser para hacer vestidos. Down Ourense, ya habíamos colaborado con ellos y yo creo que, bueno, hace un mes, el 21 de marzo fue el Día Internacional del Down, del síndrome de Down, por fechas no pudimos compaginarlo, entonces, bueno, pues habíamos quedado ya antes de la pandemia en seguir manteniendo esta vinculación, estas sinergias, un poco, bueno, pues para reivindicar que todos somos, lo que decía antes, que todos somos moda, ¿no? Entonces aquí no caben distinciones de ningún tipo, ni por género ni por nada. Volvemos a la calle porque es nuestro espacio natural y porque además tenemos que reivindicar la calle como el espacio natural del comercio, como lo fue siempre. Hay que adaptarse a las nuevas tendencias, a todo esto, pero dándole un plus y reivindicando la calle y las calles más céntricas como las calles propias del comercio local de Ourense. El día 5 de mayo se celebrará la Shopping Night. De momento, el presidente del CCA nos adelanta alguna de sus novedades. Estamos en fase de inscripción a todos los negocios y bueno, también tendrá una parte importante lo que es la dinamización, en este caso pues en ambientación musical. Queremos contar con muchos grupos de Ourense, o por lo menos 5 o 6 grupitos de Ourense, que ya es bastante, de distintos aspectos, música urbana, folk, etcétera, etcétera, las degustaciones, los grupos de baile y también con las tiendas y con todos los eventos que hagan las tiendas. Creemos que este año
dado como se ha desarrollado y se están desarrollando todos los acontecimientos al aire libre y todo esto, bueno, pues puede ser el punto de inflexión del evento. Es un proyecto único y exclusivo del comercio ourensano, entonces como tal tiene que ser asumido por el tejido comercial ourensano. Estaríamos, no sé, iba a decir locos, pero no es la palabra, o meter las patas si no nos involucrásemos todos, porque al fin y al cabo es un evento de ciudad, es un evento para los ciudadanos, es decir, es un poco buscar el negocio, pero dándole un poquito una vuelta de tuerca, y es un mimo, es el guiño al cliente que nos está comprando todos los días y al que nos lleva apoyando, sobre todo desde los años de la pandemia, los años más críticos, que yo creo que es el momento de devolverles el favor. Queda atrás la Semana Santa, en la que el comercio hace una lectura medianamente positiva. Bueno, pues imagínate si tuviésemos el 100% de las dotaciones termales, de movilidad, etcétera, esto sería un boom. Lo que está claro que es el tirón de la Ribeira Sacra es fundamental, porque el tirón termal está muy en pañales, entonces, salvo lo que es las termas privadas, porque casi ya no existe ninguna otra, pues poco tirón tiene, pero bueno, la gente se mueve y hay que aprovechar esos espacios de movimiento, y yo sigo diciendo que tenemos la entrada y aún nos quedan un par de añitos para seguir siendo la entrada del AVE, hay que aprovecharlo al máximo y me da la sensación de que algo se nos está quedando en el tintero. Permítanos que hagamos ahora mismo un pequeño alto para la publicidad. En la segunda parte nos vemos de nuevo.